Hay criminales que roban, otros que matan y unos pocos que se convierten en leyendas del bajo mundo. No nació en el poder ni en la violencia, pero una vez que pisó ese camino, no hubo vuelta atrás. 40 años en prisión, enemigos por todos lados y una fama que lo convirtió en uno de los gángsters más temidos del Reino Unido. Pero lo más loco no fue lo que hizo, sino en lo que terminó convirtiéndose. Esta es la historia del loco Frankie Fraser. Ciudad de Londres, Reino Unido. Diciembre de 1923. El calendario marcaba el 13º día de ese mes y por la zona de Cornwall Road, Waterloo, asociada por aquel entonces con la delincuencia urbana, nació un niño que se llamaría Francis Davidson Fraser, siendo el menor de 5 hijos de un marinero que tenía algunas raíces indígenas del norte de América y de una lavandera de origen irlandés-noruego. Creció en un hogar católico romano, donde aprendió a recitar oraciones cristianas en idioma latín. Igualmente, era un núcleo familiar modesto económicamente. Se dice que su madre se negaba frecuentemente a darles pequeños caprichos a él y a su hermana, alegando la necesidad de ahorrar en tiempos difíciles. A los 5 años, se trasladó con su familia a un apartamento en Walworth Road, en Elephant and Castle. Aunque sus padres no tenían antecedentes en actividades ilegales, el muchacho se inició en la vida criminal a los 10. Eva, su hermana, jugó un papel importante en esta temprana incursión. Se convirtió en una experta ladrona de tiendas para una banda amponil femenina llamada Los 40 Elefantes y estuvo estrechamente relacionada con Frankie en sus primeras maniobras de ese estilo. Los hermanos compartían un vínculo estrecho y sus primeras hazañas delictivas solían ser esfuerzos conjuntos. Ella lo ayudó bastante a ser un despiadado, pues según los relatos de época, las mujeres dedicadas a estas actividades eran peores que los propios hombres. Un testimonio de aquel entonces recoge: estas mujeres luchaban con más ahínco que los hombres y eran temidas por hombres y mujeres de sus comunidades. La primera travesura de esos 2 niños inocentes fue robarse una máquina expendedora de cigarrillos de un bar local. La llevaron a un descampado cercano y la forzaron para sacar todos los cigarrillos que tenía dentro. Y claro, como todo en esta vida, una cosa lleva a la otra. No fue el único ilícito por aquellos días. Inicialmente fueron principalmente hurtos menores, como el robo de cigarrillos y el asalto a tiendas. Pero para sorpresa de muchos, la mayoría a su alrededor no tenía cuidado con él. No es exagerado decirlo, él asistía a su escuela con toda la normalidad, fue capitán del equipo de fútbol y corredor de apuestas de uno de sus profesores. Como recompensa, el profesional de la educación le facilitaba las respuestas de sus exámenes. Así, sin sobresaltos, transcurrían las cosas hasta que, a sus 13 años, fue enviado a una institución correccional por robar 40 cigarrillos. Ya todo se iba haciendo más evidente y descarado. No podían seguir ignorando las alertas. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del inquebrantable Winston Churchill, el Reino Unido resistía ferozmente a una posible invasión alemana, sí, pero el apagón y el racionamiento crearon amplias oportunidades para el AMPA. Durante este periodo, el joven Francis eventualmente fue reclutado y se convirtió en desertor, escapando en múltiples ocasiones de su cuartel. Es más, solía presumir ante sus compañeros que jamás vestía el uniforme y que ignoraba las citaciones. Posteriormente comenzó a involucrarse en delitos graves, aprovechando el toque de queda, el racionamiento y la escasez de policías profesionales debido al reclutamiento militar, lo que facilitaba el robo en viviendas mientras sus ocupantes se refugiaban en búnkeres subterráneos de los bombardeos. En 1941, Fraser fue enviado a un reformatorio por allanamiento en una tienda de lencería en Waterloo y posteriormente cumplió una condena de 15 meses en la cárcel de Wandsworth por robo en establecimientos. Tan lucrativas fueron sus andanzas durante la guerra que años después él mismo bromeó en una entrevista televisiva afirmando lo siguiente:
Estaba triste porque la guerra había terminado, porque era un paraíso para criminales. Me sentí mal cuando se rindieron porque lo estábamos pasando muy bien. Para fortuna de los británicos, eran más los soldados patriotas y disciplinados, dispuestos a darlo todo por defender a su país. Tanto así que la guerra finalizó en pocos años, resultando victoriosos junto a los franceses, norteamericanos, soviéticos y chinos. En todo caso, las fechorías solo iban en ascenso. En la Europa de la posguerra, nuestro veinteañero protagonista se convirtió en el protagonista de un llamativo robo a una joyería bajo la técnica del smash and grab, o rotura y hurto en español. Como su nombre sugiere, se trata de un hurto caracterizado por un ataque rápido y contundente contra una barrera, generalmente el escaparate de una tienda, donde el agresor rompe el cristal para acceder de inmediato, se apropia de todos los objetos de valor posibles y luego huye rápidamente. Siendo una joyería la víctima y conociendo los antecedentes del ladrón, basta imaginarse su sonrisa cuando vio tantos miles de libras reunidas en un solo botín. Brillaban tanto como las monedas que deseaba recibir por ellas. Sin embargo, fue descubierto y condenado a 2 años de prisión, cumplidos principalmente en la cárcel de Pentonville. Durante su estancia en aquella penitenciaría, los médicos lo declararon demente por primera vez y posteriormente fue trasladado al Hospital Cane Hill, al sur de Londres. Este nuevo lugar era también conocido como un manicomio, pues albergaba a pacientes con enfermedades mentales, incluyendo a aquellos diagnosticados con demencia criminal, así como a personas con afecciones como esquizofrenia, depresión grave y trastornos de la personalidad. Fue liberado de Cane Hill en 1949, y claro, si pensabas que el tipo se iba a redimir de ahora en adelante, no fue el caso. Una vez llegada la nueva década, su principal actividad fue ejercer como guardaespaldas del conocido gángster Billy Hill. Él era conocido por su crueldad y su mente estratégica, dirigiendo redes de protección, robos a bancos y operaciones de contrabando. Por lo tanto, necesitaba hombres de confianza que pudieran llevar a cabo tareas violentas y proteger sus intereses de sus rivales. Este puesto, naturalmente, implicaba realizar tareas de control violento. Fraser, en particular, era conocido por llevar a cabo ataques con cuchillas de afeitar contra los rivales de su protegido, cobrando alrededor de 50 libras esterlinas por golpe, lo que indicaba un nivel de violencia profesional que Hill valoraba mucho. Pero su relación no era solo profesional, sino también paternal. El guardaespaldas consideraba a su jefe un mentor y benefactor, mientras que este último intentaba cuidarlo y evitar que se metiera en problemas siempre que era posible. Algo no debió hacer bien en este sentido, porque su cuidador cometió una serie de robos a bancos durante esos años, que finalmente resultaron en su arresto y encarcelamiento en la cárcel de Durham. Si bien los detalles de cada robo son escasos, se sabe que formaban parte de su trabajo como guardaespaldas, ajustando los atracos al estilo violento y agresivo por el que era conocido, usar la intimidación, la fuerza y la velocidad para abrumar al personal del banco y a la seguridad. Frankie, como muchos lo llamaban, y sus cómplices atacaban los bancos en horas punta para aprovechar la confusión y pescar en río revuelto. A menudo entraban en los locales armados, utilizando amenazas o violencia física para controlar la situación rápidamente. La banda derribaba barreras si era necesario y robaba dinero de cajas fuertes, recurriendo al factor sorpresa y a una huida rápida para evitar ser capturados. En una de esas huidas cayó, y tras ser encarcelado en Durham por su participación en robos a bancos, fue diagnosticado nuevamente con trastorno mental, y en esta ocasión internado en el Hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de alta seguridad. Temeroso de ser sometido a tratamientos farmacológicos agresivos por conducta disruptiva y consciente de las duras consecuencias del mal comportamiento en una institución de este tipo, evitó problemas durante su reclusión y obtuvo la libertad en 1955. Un año después, siguiendo órdenes de su jefe, Fraser, junto a Bobby Warren y al menos 6 hombres más, atacaron a Jack Spot, un prominente gángster del East End,
conocido por su control sobre el tráfico de influencias, el juego y el allanamiento de moradas. Este golpe fue a causa de una creciente guerra de bandas entre Jack Spot y Billy Hill, alimentada por la ruptura de su anterior colaboración y la competencia por el control del submundo amponil londinense. Cosas de mafiosos, básicamente. La emboscada ocurrió a unos 90 metros del apartamento de Jack Spot, ubicado en Hyde Park Mansions, mientras este caminaba con su esposa, Margaret Molloy. Durante el asalto, la víctima recibió cuchilladas y múltiples puñaladas, que lo dejaron gravemente herido y requirieron tratamiento hospitalario con numerosos puntos de sutura en la cara. A pesar de la brutalidad del ataque, el atacante declaró posteriormente que no esperaba recibir una compensación por lo sucedido, creyendo que apuñalar a un objetivo tan destacado le granjearía una reputación invaluable en las calles de Londres. Pero más que un reconocimiento público o una compensación monetaria, tanto él como Bobby Warren acabaron arrestados y condenados a 7 años de prisión por el ataque. Sí, cada vez más era un temido ejecutor dentro de las bandas criminales de Londres, pero a un costo elevado. Y sí, le costaba bastante evadir la justicia cuando cometía un exceso, aunque a principios de la década de los 60, Frankie estableció contacto con los hermanos del sur de Londres, Charlie y Eddie Richardson, dedicados a la delincuencia tras el abandono de su padre y líderes de la banda que llevaba su apellido. Según el propio matón, los hermanos lo ayudaron a evitar ser arrestado por el gran robo del tren, un atraco ocurrido el 8 de agosto del 63, en el que una banda de 15 hombres, liderada por Bruce Reynolds, detuvo el tren Glasgow-Londres del Royal Mail cerca del puente Brydego, en Buckinghamshire. Los ladrones manipularon las señales ferroviarias para detener el tren, sometieron al maquinista Jack Mills de un golpe en la cabeza y descargaron 120 sacos de correo con dinero en efectivo en Land Rovers que los esperaban, que luego transportaron el botín a un escondite en una granja cercana. No robaron mucho, solo fueron 2.6 millones de libras en billetes usados. ¿Cómo logró evitar la captura? Bueno, según se dice, la participación de los tres fue indirecta, pero se supone que los Richardson sobornaron a un policía para que no pudiera identificar a Fraser, lo que consolidó su alianza y confianza mutua. Así las cosas, fundaron juntos el negocio de máquinas tragamonedas Atlantic Machines, que sirvió de fachada para las actividades ilícitas de la banda. Igualmente, cabe decir que el antiguo mandadero de Hill ahora hacía de sicario y socio de la banda. Su función era llevar a cabo actos violentos en nombre de la banda, imponiendo la disciplina y eliminando amenazas. La única diferencia respecto a sus andanzas anteriores es que ahora prefería extraer dientes, no cortar con cuchillas de afeitar. El grupo también era conocido como Banda de la Tortura, debido a sus brutales métodos de violencia e intimidación que solían practicar, como arrancarles los dientes a las víctimas con alicates, cortarles los dedos de los pies con cizallas y clavarlos al suelo. Y sus actividades se centraban fundamentalmente en la extorsión, asaltos, robos y blanqueo de dinero. Lo cierto es que surgieron en medio de una feroz guerra territorial con los gemelos Ronnie y Reggie Kray, otro poderoso sindicato del crimen londinense que operaba desde el East End y combinaba lo gangsteril con una imagen pública de cierta honradez, éxito empresarial y tintes de glamour. Sin exagerar, era frecuente verlos con celebridades y dirigiendo clubes de moda. De todos modos, él no temía por sus lealtades ni enemistades, simplemente se limitaba a reflexionarlas en esta forma. En términos de carreras, no habría carrera. Comparando a los Richardson con los Kray, los Richardson les llevaban una ventaja enorme, con su inteligencia, con todo. Un incidente clave ocurrió durante una fiesta de Navidad en el Astor Club en diciembre del 65, donde George Cornell, socio de los Richardson, insultó a Ronnie Kray, lo que desencadenó una pelea. Luego vino un tiroteo mortal el 7 u 8 de marzo del Año Nuevo en el Mr. Smith's Club de Catford, al sur de Londres. No se puede negar que este evento tuvo algo de originalidad. Un grupo de matones de la banda, incluyendo a los ilustres Frankie Fraser, Eddie Richardson y Jimmy Moody,
estaban disfrutando de unas copas en el club que ellos mismos regentaban. Claro, también estaban allí los geniales Billy Hayward, Henry Botton y Peter Hennessy, de otra pandilla del sur de Londres, liderada por el primero. Entre tragos y risas se encontraba Richard Dickie Hart, un amigo de los gemelos Kray, aunque no un miembro oficial. Las dos bandas estaban cada una por su cuenta, en mesas separadas, y al principio todo parecía un picnic. Pero cuando más miembros de la banda llegaron, Hayward empezó a sospechar que algo estaban tramando. Algo muy feo, sin lugar a dudas, y la noche podría volverse un desastre, especialmente después de haber coqueteado con la esposa de Roy Porritt, el mecánico de los Richardson. Así que, en un arranque de brillantez, Hayward mandó a uno de sus chicos a buscar unas armas. A las 3:30 de la madrugada, Eddie, con toda la sutileza posible, les pidió que bebieran lo último y se retiraran, ya que el club operaba hasta las 3 y se les había permitido quedarse más tiempo como una muestra de cortesía. Peter Hennessy no se tomó muy bien aquel ultimátum y le lanzó un insulto a Eddie, lo que desató una lluvia de puñetazos. Dickie Hart, entusiasta, decidió que era el momento perfecto para sacar una pistola y empezar a disparar. Terminó disparando a Harry Rawlings, un miembro de la banda Richardson, quien comenzó a sangrar exageradamente. Mientras tanto, Jimmy Moody y Ronnie Jeffries intentaban sacar al herido del club, mientras Frankie intentaba calmar a Hart, quien claramente había perdido la cabeza. En medio del bullicio, Billy Gardner, de la banda de Hayward, se enfrentó a Fraser, preguntándole si estaba armado antes de dispararle en el muslo. A pesar de estar herido, Fraser consiguió arrebatarle la pistola a Hart y le dio una lección de humildad a base de golpes. Se dice que fue en este momento que se ganó su apodo de Frankie el Loco, después de que Henry Botton lo viera pateando desenfrenadamente a Hart en la cabeza y exclamara: «¡Estás loco de remate, Frank!». En algún momento, alguien decidió que el tipo, tan aporreado que estaba, no debía seguir en este mundo. Por eso, le dispararon mientras intentaba escapar y allí quedó tendido, y al final, Eddie y nuestro protagonista terminaron en el hospital de Lewisham, heridos y con la adrenalina a todo dar. Cuando la policía les preguntó, ambos se hicieron los aturdidos. Al día siguiente, Ronnie Kray tomó represalias disparando fatalmente a George Cornell en el pub Blind Beggar de Whitechapel, un descarado asesinato cometido a plena luz del día en su propio territorio. Este acto intensificó drásticamente la guerra de bandas y atrajo una intensa vigilancia policial. Pero más allá de eso, Fraser fue acusado ese mismo año del asesinato de Richard Hart. Otros asociados, incluido Jimmy Moody, enfrentaron cargos por alteración del orden público. Convenientemente, un testigo clave terminó retractándose y los cargos por homicidio fueron desestimados, aunque el loco Frankie recibió una condena de 5 años por disturbios. Fraser, más adelante, fue procesado en el conocido Juicio por Tortura, un infame caso penal celebrado en el Old Bailey en el 67, centrado en los actos violentos cometidos por miembros de la banda Richardson, incluyéndolo a él. Allí se detallaron horribles acusaciones de tortura infligida a oponentes y a quienes se oponían a la banda, incluyendo métodos como el uso de barras de hierro, alicates, electrodos y otros instrumentos brutales. La fiscalía los acusó de fraude, extorsión, agresión y lesiones corporales graves. A Frankie se le imputó por la extracción de dientes a víctimas con alicates, su nuevo hobby, pero también por electrocutar genitales, clavar los pies al suelo e incluso usar cizallas para amputar dedos de las manos y de los pies. Otros testigos declararon haber sido golpeados por él con diversos objetos, incluyendo un martillo y un paraguas. No obstante, el acusado negó sistemáticamente estas acusaciones, argumentando que ninguna víctima se había presentado para confirmar tales actos y que las tenazas que portaba eran más un símbolo de intimidación que una herramienta de tortura. En todo caso, no se salvó, pues fue sentenciado a 10 años en prisión. También es importante aclarar algo: él no fue un presidiario dócil. Al contrario, se dio la tarea de fastidiar a sus custodios de todas las formas que tenía a su alcance.
Durante este nuevo encarcelamiento, participó en motines, mantuvo constantes enfrentamientos con funcionarios penitenciarios y otros reclusos, e incluso agredió a varios directores del recinto. Fraser figuró como uno de los cabecillas del importante motín ocurrido en la prisión de Parkhurst en octubre de 1969, del cual participaron aproximadamente 155 presos que se amotinaron, se manifestaron y tomaron 7 rehenes. Fue la revuelta carcelaria más grande y violenta en la historia penitenciaria inglesa desde el motín de Dartmoor del 32, y aunque duró menos de una hora, saldó un número considerable de heridos: 12 funcionarios de prisiones y al menos 35 presos. De hecho, él fue uno de esos. Sufrió una brutal paliza durante el incidente y requirió 6 semanas de hospitalización a causa de las heridas sufridas. Se recuperó, sí, pero el motín le dejó daños permanentes en la vista y el equilibrio. Su implicación en este tipo de incidentes, quizá más frecuentes de lo que debería, provocó la extensión progresiva de sus condenas. Porque claro, incidente tras incidente, venían nuevos juicios y con ellos más años se le sumaban tras las rejas. Igualmente, se recibía de su parte alguna que otra solicitud inusual, como la que hizo casi una década después, durante su reclusión en la prisión de Strangeways, en Manchester. A aquel ciudadano, quien ya no tardaba mucho en cumplir 57 años de edad, se le permitió usar pantuflas en lugar de las botas habituales de la cárcel porque alegaba tener problemas en los pies. Pero, ¿qué le pasaba en esa zona del cuerpo? Bueno, otro preso, harto de sus bravuconadas, le arrojó un cubo de agua hirviendo en los pies tras un enfrentamiento en el que Fraser lo había golpeado. Debido a la lesión y a los consiguientes problemas en los pies, las autoridades penitenciarias lo eximieron de usar el uniforme típico en los miembros inferiores, permitiéndole usar pantuflas por comodidad y por razones médicas. El calendario siguió avanzando y finalmente recuperó la libertad en 1985. Entre una cosa y otra, él ya contaba con 42 años de su vida tras las rejas, cumpliendo condenas separadas desde su niñez. Y a partir de entonces, contrario a lo que pudiera esperarse, adquirió cierta notoriedad pública, apareciendo en numerosos programas de televisión y concediendo entrevistas sobre su pasado delincuencial. Eso sí, no todas sus afirmaciones de la época pueden ser tomadas tan en serio, porque alguna que otra vez realizó declaraciones ficticias, sensacionalistas y muy exageradas, sugeridas por los productores de los respectivos programas. Ya sabes, para atraer más a la audiencia. A sus 68 años, y ya en la última década del siglo pasado, le dieron como regalo por su trayectoria un plomazo en la cabeza a quemarropa a las puertas del Turnmills Club en Clerkenwell. La teoría favorita es que los Adams, una de esas familias turbias del barrio, le mandaron un pequeño recordatorio de que no era bienvenido en su territorio. Pero Frankie, siempre original, soltó que eran policías corruptos los que querían su preciada vida. El disparo le dejó un daño permanente, medio rostro reconstruido y una sonrisa que ya no era lo que era. Pero, fiel a su estilo, se negó a delatar a alguien soltando una frase atrevida: «Si juegas con la espada, también debes esperar la espada». Tras este episodio en el que casi es borrado del mapa, decidió que era hora de escribir sus memorias. Salieron en 1994 y recibieron por título Mad Frank, en honor a su apodo. Luego, a sus 72 años, interpretó a un personaje basado en su amigo William Donaldson para la controvertida serie de BBC Radio 4 A Retiring Fellow. 3 años después, protagonizó la obra de teatro unipersonal Una tarde con el loco Frankie Fraser en el Jermyn Street Theatre londinense, con la que posteriormente realizó una gira por el Reino Unido. Su incursión en el cine igualmente incluyó el papel de Pops Den, un mafioso del East End, en la película Hard Men, precursora del género gangsteril británico. Y como si esto no fuera suficiente, también organizaba recorridos turísticos por lugares emblemáticos del crimen londinense, como el pub The Blind Beggar. En el ámbito personal, enviudó en 1999. Con su fallecida esposa, llamada Doreen, había tenido 4 hijos.
Se sabe poco de ella y de su relación conyugal, pero luego de su partida física, los últimos años de aquel hombre transcurrieron en un asilo de ancianos de Peckham, y desde entonces se supo cada vez menos de él. Según Eddie Richardson, quien mantenía cierto contacto con él a pesar de toda el agua que había corrido, padeció el síndrome de Alzheimer a partir del 2011 y a sus 89 años recibió por parte de la policía una orden de alejamiento por conducta antisocial, conocida en ese país por las siglas ASBO, tras un altercado con otro residente. A esa edad, Fraser se convirtió en la persona de mayor edad en recibir una ASBO, lo que demuestra que, a pesar de su largo historial delictivo y su avanzada edad, seguía participando en enfrentamientos lo suficientemente graves como para justificar una intervención legal. El 21 de noviembre de 2014 sufrió complicaciones críticas durante una cirugía en el King's College Hospital de Denmark Hill en su pierna izquierda, fracturada y relacionada con una lesión sufrida durante el violento motín de la prisión de Parkhurst. Tras ser inducido a un coma farmacológico, falleció 5 días después, estando a menos de un mes de cumplir 91 años de edad, cuando su familia decidió desconectar los sistemas de soporte vital y, a pesar de todo el daño causado durante tantos años, se fue en paz. Su deceso fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, destacando su estatus como figura legendaria del entramado ilegal londinense y uno de los últimos supervivientes de la era del AMPA de la década de los 60. Sus cenizas fueron esparcidas cerca de la sepultura de su colega Charlie Richardson en el cementerio nuevo de Camberwell. Si te ha parecido fascinante la gran historia de Frankie Fraser, entonces estoy seguro de que no querrás perderte a los asesinos de la mafia, mentes criminales y despiadadas que fueron ejecutores en toda la extensión de la palabra. El video con sus historias lo tienes justo ahora en pantalla.